no les gusta la idea en cuanto al paralelismo entre lo que pasó al pueblo armenio y lo que pasó en Argentina en la dictadura cívico-militar del 76-83. Entonces, quisiera brevemente contar una anécdota muy simple. En aquella época estaba leyendo un libro de Osvaldo Bayer, Rebeldía y Esperanza. Y al mismo tiempo cayó en mis manos una traducción de un libro del último ministro de Relaciones Exteriores de la Armenia soviética, el último ministro de Relaciones Exteriores, bien digo, que hablaba sobre la historia de los jóvenes turcos. Y los dos señalaban como preceptores, como directores, como maestros, como profesores, tanto del ejército turco como del ejército argentino en 1910, en el centenario, al mariscal von der Goltz, que escribió su famoso libro de adelanto nazifascista que se llamaba La Nación en Armas. ¿Y qué hacía von der Goltz en Argentina en 1910? A lo mejor el coronel me puede rectificar. No estoy asombrado de tus conocimientos militares, sos oficial de campo. Eso es muy fuerte. No, porque estuve muy cerca de entrar, de ser militar. Von der Goltz venía representando a Alemania en el centenario y también a vender armas y municiones, según lo decía Osvaldo Bayer en su libro. ¿Y quién era el edecán de von der Goltz? El futuro dictador fascista que tuvo Argentina en el 30, el primer dictador fascista. Salten. Salten. Así es. Uriburu. Salten. Es decir, entonces, que la matriz ideológica de algunos jefes de la Fuerza Armada de entonces, tanto de Argentina como los oficiales de Turquía, fueron, diremos así, sembrando la manera de comportarse de ambas Fuerzas Armadas cuando no admitían, cuando no eran permeables a otra corriente de opinión. Y así vemos que los discursos pronunciados o la requisitoria fiscal de Turquía, cuando pide la sentencia de horca para 20 revolucionarios armenios, que se cumple, tiene los mismos, casi los mismos argumentos del tercer cuerpo de ejército cuando dispone la quema de libros en la ciudad de Córdoba y dispone el encarcelamiento de todos aquellos que entendían, aparte de la matanza, aparte de lo que se está precisamente averiguando, se está sustanciando juicios por uno de los criminales más horribles que tuvo ese proceso, que es el general Menéndez. No sé si es tucumano o cordobés. No, de ninguno de los dos lados. San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno. Efectivamente. Bueno, muy bien. Acá tenemos la ayuda geopolítica. Efectivamente. Bueno, todo eso, y además una larga militancia en un organismo de la juventud armenia, que eran más bien de carácter emocional. Las motivaciones que teníamos eran todas parecidas por cuanto proveníamos de familias similares. Siempre teníamos presente de qué manera se puede luchar para obtener justicia. Entonces hubo distintos procedimientos. Hubo ruegos, clamores, operaciones culturales, religiosas, manifestaciones civiles, de distinta naturaleza, pedidos, reclamos.
de distintas formas. Y también hubo la justicia por mano propia, en un momento dado, que nosotros lo analizábamos como si era conducente o no era conducente, si ese era el paso a seguir o no. ¿Qué significaba la justicia por mano propia? De ahí venía la diferencia que hacíamos nosotros entre la violencia individual y la violencia de los pueblos, que son dos cosas totalmente diferentes y hasta cierto punto de vista antagónicos. Los pueblos que necesitan liberarse, obviamente en un momento determinado, recurren a la violencia como única metodología, como único método para alcanzar sus propósitos liberadores. Y así inclusive lo sostiene también nuestra propia Constitución, la posibilidad de rebelarnos frente a situaciones de esa naturaleza. Bueno, de modo que, para no cansarlos, propuse, en un momento dado, como consecuencia de la cercanía que tenía con los temas vinculados con los derechos humanos, yo fui durante más de 20 años abogado, escribano de las madres de Plaza de Mayo, más de 20 años, sin contraprestación alguna, obviamente. De modo que ahí me fui formando y fui aprendiendo muchas cosas que en mi profesión, que generalmente está vinculado con un sector social que no es precisamente el que yo pretendía, con el cual yo pretendía identificarme, porque siempre mi lucha, o por lo menos mis propósitos de lucha, estaban vinculados con los trabajadores, estaban vinculados con la gente humilde, estaban vinculados con aquellos que eran víctimas de injusticias. Bueno, era en definitiva la herencia que yo había recibido. Herencia que se potencia con los hechos que me tocó vivir, las condiciones de existencia que me tocó vivir desde la primera época del coronel Perón, de aquella época, en un barrio ferroviario de Córdoba, hasta todos los hechos históricos que ustedes conocen, y que generaron en mí determinadas maneras de pensar que necesariamente me condujo a sectores que luchaban por una sociedad diferente. En esos momentos también tuve oportunidad de leer los casos que se habían iniciado por el juicio por la verdad, por el ejercicio del derecho a la verdad y a la dignidad, que es el duelo, y leí unos trabajos del doctor Glucksmann de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, y también el caso Walsh, que se ejercía el derecho a la verdad. Y en ese momento aparece esta resolución del juez español Baltasar Garzón, que dispone la detención de Pinochet en Inglaterra, que juntamente con aquel otro elemento que era la lectura del derecho a la verdad y lo de la jurisdicción universal, porque se trataba de un derecho de una violación de un crimen cometido fuera del territorio español, pero que precisamente aplicado a esa concepción de jurisdicción universal, que es discutida por el hecho de que hay delegación de soberanía. Y también tuve oportunidad de conocer la opinión del doctor Zamorano al respecto. En aquella época se discutía entre los chilenos, recuerdo,